Continuamos con Notimundo a la Carta. Regresan las lluvias al austro ecuatoriano, pero no obstante, los apagones continúan en el país. La espera de las resoluciones por parte de las autoridades para saber qué ocurrirá en los próximos días con la crisis eléctrica. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. A esta hora nos contactamos con el ingeniero José Pilegui, experto energético, para hablar sobre el déficit eléctrico en el país. ¿Hay una salida, o al menos en el corto o mediano plazo? Vamos a conversar sobre este tema que preocupa hoy por hoy a todos los ecuatorianos. Ingeniero Pilegui, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Un saludo a la audiencia. Hemos informado ya que hace pocas horas parece que regresan de a poco las lluvias al austro ecuatoriano, al menos esos son los reportes que tenemos. No obstante, la crisis estamos ya padeciendo los ecuatorianos los apagones entre 8 hasta 13 horas en algunos sectores, pero ¿hay una salida de corto plazo? Bueno, mira, la única salida de corto plazo que tenemos es de que justamente las condiciones climáticas en la zona del austro mejoren ostensiblemente. Esto es que aparezcan lluvias, como el día de ayer ya comenzó a llover en la ciudad de Guayaquil nuevamente hasta hoy en la mañana, ¿no? Eso va a favorecer, porque definitivamente es la única forma inmediata como tenemos para recuperar el déficit que actualmente se tiene a nivel de país, ¿no? Que en algunos casos hay barrios o sectores en donde existen cortes hasta 8 y 9 horas al día, ¿no? Ahora bien, si regresan las lluvias y comienzan de alguna forma a recuperar la cota, los embalses, ¿en cuántos días podría pensarse, si es que esto se mantiene como desde ayer a esta parte, eliminar o reducir ya el número de horas de apagones? Mira, la única forma es de que tengamos caudales que anden en el orden de los 120 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entrando a Mazar, y que tú sabes bien, esa agua es turbinada en Mazar y luego pasa al embalse de Amaluza, en donde nuevamente es turbinada en Paute, en la central Palacios, y de ahí nuevamente esta agua es turbinada en la central Sopladora. Mira, este conjunto hidroeléctrico más o menos concentra cerca de 2.000 megavatios, ¿no? Y justamente la factura que se le está pasando al país es por la ausencia de aguas en esta región, que dicho sea de paso, es lo normal en esta época del año, ¿no? Porque cada año este proceso es cíclico, bueno, entre noviembre, octubre de cada año hasta el abril, mayo del siguiente, ¿no? Así que esperemos que las lluvias, así como se han presentado, sean siendo generosas para poder tener la mayor cantidad de agua, pero sobre todo mantener los caudales, ¿no? El caudal es el que nos va a asegurar justamente que no solamente se llene el embalse, sino tener la continuidad de agua para que las turbinas puedan moverse a la plena capacidad. Y entendemos que todo dependerá de la cantidad de lluvias, de la cantidad de agua que pueda captar estos embalses, pero por poner algunos, un plazo quizá, en cuántos días podría, si es que se mantiene como en estas últimas horas, eventualmente ya recuperarse para una generación. Si es que tenemos 120 metros cúbicos por segundo, yo calculo que en no más de una semana el embalse puede estar llenándose. Eso nos asegura, pero lo importante es la continuidad del caudal. Fíjate tú que en Coca-Cola Sinclair estamos manejando caudales importantes en la actualidad, y es lo que ayuda en cierto modo a que la crisis no sea más grave, ¿no? Y esa central está trabajando a plena capacidad. El problema que tiene ahí es de otro tipo, porque es una central de paso, y los 1.200 megavatios que están concentrados a través de esta central de paso tienen problemas estructurales de construcción, por ejemplo el desarenador, es decir, este elemento que controla el sedimento que ingresa a las turbinas, ¿no? Entonces ahí hay un problema que hay que resolver. En todo caso, yo creo que esto no debe permitir que las autoridades entren en zona de confort o de relax, más bien al revés, debemos estar más atentos, porque hay acciones que acometer paralelamente a todo esto, ¿no? Y yo creo que la una primordialmente es informar a la ciudadanía lo que está pasando y la magnitud que vamos a tener de los apagones.
¿Para qué? Para que tomamos nosotros las previsiones, en el caso de las amas de casa, para que no compren productos perecibles y que se les puedan dañar. En materia de seguridad, saber a qué hora nos van a cortar la energía, de tal manera que nosotros podemos estar con cuidados. Hay sectores en donde el corte es en la madrugada y eso pone en una situación mayor de riesgo. La industria del comercio para que haga sus programaciones justamente de producción, de horas de trabajo. Pero aquí, sobre todo en el tema de industria y comercio, hay un tema que hay que abordarlo y tienen que ser las autoridades directamente. Y es el tema que ellos tienen mucha unidad de autogeneración. Entonces hay que llegar a un acuerdo con las industrias y con los comercios grandes para que pongan a funcionar sus generadores, no solamente en las horas de los apagones, sino, de ser posible, en la mayor parte del día. De esta manera contribuirían a bajar el déficit que tenemos de generación y de esa manera paliaríamos un poco este tema, ¿no? Claro, ¿qué tiene que hacer el Estado? Asegurarles, por otro lado, el suministro de combustible. El suministro de combustible y el precio del combustible que tiene que ser diferenciado en el caso de estas generadoras. Me parece que sí, porque claro está, nosotros no somos los que hemos ocasionado el problema lo está ocasionando en cierto modo el Estado, quien es el que suministra la energía en el país, ¿no? Creería yo que si se habla bien con el sector industrial, el sector comercial, vamos todos a poner el hombro para que esto salga adelante. Ahora bien, y si es que las cosas siguen como en estas últimas horas, como decía un exministro, si es que Diosito sigue ayudando, ¿cuál debería ser el siguiente paso por parte de las autoridades de gobierno? Me refiero al ministro encargado de Energía y Minas y a todas las autoridades que seguramente estén cambiando. Muchos sé que continúan a pesar de estar en esa lista de los denunciados, pero ¿cuál debería ser el siguiente paso respecto del sector eléctrico? Hay proyectos de mantenimiento, proyectos que están todavía paralizados, en algunos otros casos, contrataciones que están declaradas desiertas, es decir, hay muchos pendientes en el sector, pero ¿cuál debería ser el siguiente paso o el paso más urgente que deba dar el gobierno ante un posible retorno a los apagones? Mira, tiene que echarle mano al máximo a esa declaratoria de emergencia que ha hecho. Eso le permite y le agilita los procesos de contratación. A veces muchos procesos de contratación se caen por lo engorroso del tema y a veces inclusive algunos por el temor que puede generar la contratación frente a una Contraloría. En otros casos, como se ha demostrado también, hay mucha negligencia acumulada. Creo yo que esto va a ayudar, este decreto de emergencia, para que se hagan las contrataciones con oportunidad, sobre todo para lo que es poner a punto no menos de 400 megavatios que están fuera de servicio en plantas térmicas. Ese ha sido un tema recurrente que viene por más de un año y tenemos que sobre esa base trabajar. Es decir, debemos disponer de 400 o 500 megavatios que están fuera de servicio lo antes posible. Esto no es un tema de soplar y hacer botellas. Más o menos hablábamos en el mes de octubre, noviembre, que si se iniciaba en esa fecha, eso demoraría entre 4 a 6 meses tener a punto prácticamente el parque térmico del país, que no solamente son los 400 o 500 que están afuera, es mucho más. Así que yo creo que esa es una de las actividades y acciones emergentes que tiene que tomar el ministro y el presidente de la República. Se suman a esto las posibilidades de tener opciones adicionales de energía para ser recibida en el Ecuador. Una de ellas, yo creo que hay que hacer las gestiones con el gobierno colombiano para que cuando tenga disponibilidad nos pueda seguir suministrando energía. Igual cosa, cuando nosotros tengamos disponibilidad mayor, podemos suministrarles a ellos como normalmente se hace cada año entre los meses de junio y septiembre. Súmela a esto de que habría que ir pensando en la posibilidad cierta, más allá de que había aparentemente un proyecto el año pasado de contratación y que no está concretado, que es tal vez barcazas de generación para tener disponibilidad lo antes posible. El tema es quién tiene las barcazas, en dónde están, cuánto tiempo pueden demorar en llegar al país para poder atender esta emergencia. Creo que por ahí están las tres acciones que hay que hacer de manera urgente. La otra es que los proyectos que estaban siendo paralizados, como el de Toachi y Pilatón, según un anuncio que hicieron la semana pasada, más bien buscarles la salida legal, si existen problemas legales, para que no se pare la culminación de esa obra. Ahí tienes 250 megavatios aproximadamente que trabajando
a buen ritmo puede estar lista para este año. Idéntica cosa con el ciclo combinado de Machala, que sumarían más o menos unos 120 megavatios adicionales y que, claro está, tomaría un poco más de tiempo su construcción, pero que está paralizada por varios años. Y ahí hay una inversión del Estado que se está pudriendo, si se quiere utilizar el término, porque en realidad se está oxidando todo. Son los equipos que se compraron algún rato a una empresa rusa que andan en el orden de los 300 millones de dólares. Entonces la pérdida es enorme, pues de todo este lucro cesante, de este dinero que invirtió el Estado, pero por otro lado la pérdida es mayor porque no podemos disponer de esa energía. Así que entre esos dos proyectos, estamos hablando del ciclo combinado de Machala Power y sumado lo que es Toachi Pilatón, podríamos perfectamente contar entre 350 hasta 400 megavatios adicionales que falta le hacen al sistema eléctrico ecuatoriano. Claro, en el caso de Toachi Pilatón es un problema contractual que no ha podido ser resuelto, como usted mencionaba, lamentablemente, y eso ya de muchas administraciones anteriores. Todo esto me lleva a pensar de alguna forma, ingeniero Pilegui, en que también el problema pasa por viceministros, subsecretarios, gerentes, directores, es decir, una gran cantidad de autoridades que cada cual con sus responsabilidades, con sus competencias, han caído en esta suerte de negligencia porque no hemos visto, como usted mencionaba, hay procesos paralizados, otros suspendidos, declarados desiertos, otros que ni siquiera se han contratado por miedo, por lo que fuera, pero es allí donde se están frenando estos procesos y que nos ha llevado al punto que estamos. Sí, es muy cierto lo que indicas. Y ojo, esta negligencia no es de 6 meses atrás. Esto lleva una suerte de abandono del sector energético del Ecuador en los últimos 7 u 8 años. Es decir, hay una gran responsabilidad del gobierno del señor Moreno, del señor Lasso, de los últimos estertores, los años finales del gobierno del señor Correa. Y estas son las consecuencias, ¿no? Y es la herencia que recibe Noboa y que tiene que hacerle frente. Y que paso... él también la han fracasado aquellos funcionarios en quienes confió esta actividad, ¿no? Así que yo creo que hay que aprender de esta experiencia y más bien hacer una verdadera y efectiva hoja de ruta del Estado, no del gobierno o de una administración dentro de los mismos gobiernos, para poder trabajar en materia energética en el largo plazo, porque el problema no es solamente electricidad, el problema también es petróleo, el problema también es gas natural. Y sobre todo esto no existe una definición de política y preocupa porque el desarrollo del país se afinca en que estas infraestructuras nos provean los servicios y los bienes en la oportunidad del caso. En el caso de los gremios, los colegios profesionales, la academia en general, ¿no ha habido alguna, alguna concertación en cuanto a presentarle propuestas o alternativas al gobierno de turno? Y me refiero sí al gobierno de turno porque lo propio pudieron haber hecho en el caso del gobierno de Correa, en el caso del gobierno de Moreno, de Lasso, ahora con Noboa, porque como mencionaba la situación es crítica y no es reciente. ¿Hay alguna propuesta quizá o se han juntado quizá para plantear alternativas? Y me refiero a la contratación, me refiero a los procesos, a los proyectos que están pendientes. Mira, yo creo que existen preocupación en todos los sectores y todos los sectores de alguna u otra manera están haciendo propuestas. Sería interesantísimo que se pudiera concertar entre todos ellos y hacer una sola propuesta. Pero creo yo que existe la suficiente información que ha estado recibiendo el gobierno nacional para que tome las medidas del caso. Y más bien que si requiere un apoyo puntual en alguna cosa, lo requiera. Por ejemplo, lo que te comentaba, el tema de la generación de los autogeneradores que tienen o los generadores de respaldo que tienen las industrias y los comercios grandes. Ahí hay que hacer una gestión directa. Yo creo que si le llaman al gremio industrial, al gremio del comercio nacional, ellos van a poner el hombro para poder sacar adelante esto. Y hay que hacerlo directamente con cada uno de los actores y asegurándole a cada uno de estos actores de que si echa a funcionar su planta de generación térmica durante todo el día, su generador va a tener el combustible suficiente para que pueda continuar operando, tanto para abastecerse ellos como para de manera general ayudarnos a aplacar un poco el déficit que estamos teniendo, ¿no? Por la falta de agua en los embalses, sobre todo en la parte austral del país. Yo creo que eso es parte del trabajo que la sociedad civil ya está haciendo y las propuestas. Ahí hay propuestas que vienen de algún tiempo atrás. Creo que lamentablemente este abandono del que hablé, que ha sufrido el sector los últimos 8 años, sí ha tenido por parte de los sectores que comentabas, gremios, profesionales,
gremios empresariales, ha tenido respuesta. El problema es que no ha habido la caja de resonancia del otro lado, porque hay cosas que se caen de maduro. Es decir, es evidente que si no tienes listo el parque térmico, una cantidad suficiente, anunciada desde hace más de un año, lo que se venía como sequía, íbamos a tener los problemas que tenemos. Es decir, sobre eso hay mucha literatura, mucha comunicación cursada. Creo que es importante que exista una caja de resonancia, como digo ahora, frente a la situación que estamos viviendo. Interesante. Y con esto cierro, ingeniero Pilegui. ¿Cuál sería el aporte del sector privado en este momento crítico y para el corto plazo de una generación que pueda ser ya viabilizada a través de, me imagino yo, concesiones en cuanto a al combustible del sector privado? ¿Con cuánto podría aportar el sector privado en relación al déficit? Mira, yo creo que no menos de 200 megavatios podrían estar disponibles en el corto plazo si se moviliza realmente los actores del gobierno, los que hacen el SENACE, los que hacen el CELEC y las otras instituciones. Aliviaría bastante la esta generación casi de manera inmediata, ¿no? Porque esa generación inmediata y esta generación afecta positivamente a disminuir el déficit. Perfecto, sí, está claro y es correcto. Ahí también entiendo yo la intención y de participación del sector privado. Es también una de las propuestas que hoy ha sido entregada por parte del Colegio de Ingenieros Eléctricos. La participación privada es importante en este momento para paliar en algo la crisis que se vive por estos días. Ingeniero, un último tema antes que me olvide. Claro que sí. Yo creo que eso tiene que ser promovido por el gobierno nacional y tratar de buscar resonancia en muchas instituciones, tanto gremiales, profesionales, y es el uso racional de la energía eléctrica. Yo creo que hay que volver a presentar instructivos de que, por ejemplo, utilicemos los acondicionadores de aire o las centrales de aire, pero que no pongamos la temperatura tan baja. Con temperaturas de 24, 25 grados, podemos plenamente trabajar, pero si las bajamos mucho, el consumo se eleva sustancialmente, ¿no? Y eso también afecta el costo de la planilla, pero nos ayuda mucho el uso de luces justas y necesarias para poder trabajar, no exceder en el uso de las mismas. Los calentadores de agua, por ejemplo, que son eléctricos, si estos calentadores están conectados permanentemente, también afectan. Tratar de tenerlo utilizando por horas, ¿no? Y así sucesivamente podemos hacer algunos tipos de recomendaciones de uso racional de la energía que las puede perfectamente encarrilar el gobierno nacional a través de sus diferentes instituciones para efectos de que se contribuya a que los efectos o los daños que nos puede causar este estiaje sean un poco paliados. Para eso serían importantes las campañas comunicacionales para el uso responsable y moderado de la energía en cada uno de los hogares, en cada una de las instituciones y evidentemente en el sector público. Ingeniero Pilegui, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Siempre a las órdenes, un abrazo a la distancia. Gracias. Un saludo también. Ha sido el ingeniero José Pilegui, experto energético, hablando sobre el déficit eléctrico en el Ecuador. Hay una salida. De momento hay algunos planteamientos también. La primera, de corto plazo, es que el sector privado pueda aportar con una importante generación que sería prácticamente inmediata. El ingeniero Pilegui ha dicho que son cerca de 200 megavatios que podrían ser aportados a este sistema. No obstante, la crisis todavía se mantiene. Han regresado las aguas al sector del austro ecuatoriano. Se espera que esto pueda generar una recuperación en los embalses que requieren de este caudal para la generación eléctrica y que esto, si es que se mantiene de esta forma, podría ocurrir en al menos o no menos de una semana. De momento los apagones continúan. Esto es Notimundo a la carta, siempre bien informados. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.